Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. No me entregues, Señor, a la hazaña de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración, recordando la pasión de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, traicionado por Judas y prendido en Getsemaní, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, humillado, deshonrado y condenado a muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, conducido al Calvario y clavado en la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios y Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mi oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos preparando ya para este triduo pascual, para lo que es la celebración de la Pascua, de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, y se nos ponen hoy de una forma especial estas 2 traiciones, la traición de Judas y la traición de Pedro, pero que en el fondo es representación de todos los demás apóstoles, aunque Juan será el único que se mantendrá al pie de la cruz. Pero todos los demás, todos traicionarán por acción o por omisión a Jesús. Pero hay 2 formas de traición muy diferentes una de otra. La acción de Judas, no hemos de ver a Judas como esa persona mala de solemnidad. A ver si consigo explicarme bien lo que quiero decir. ¿Quién es Judas? Pues Judas es simplemente un aprovechado. Está con Jesús, lleva el dinero, lleva la bolsa. Debe considerar que todos los demás apóstoles son tontos, que no se enteran, y Jesús, podemos aprovecharnos de él. No se considera él mismo mala persona, ni mucho menos, solo que es listo y los demás no. Y se aprovecha de todo lo que va cayendo en la bolsa. Es un ladrón, pero seguro que en su fuero interno debía pensar: yo no soy ladrón, yo simplemente tengo mi parte. Y es lógico que tenga mi parte, tengo mi trabajo, me lo cobro. Y hace sus trapicheos. Pero ¿en qué está centrado él? En Cristo, no, en sí mismo. Él solo busca su interés y se considera bueno. En el fondo, yo, ¿cómo voy a ser malo? Si soy discípulo de Jesús y estoy con él, es verdad que paso de él y voy a la mía y hago lo que me da la gana, pero todo tiene una justificación, incluso la misma traición a Jesús. De como nos lo dicen los evangelios, se llega a ver claro, o al menos lo parece, la idea de que cuando traiciona a Jesús, lo traiciona de una forma muy sibilina. No quiere que Jesús se muera. No, él debe pensar: Jesús tiene muchos recursos, lo ha demostrado en todos estos 3 años de predicación, sabe salirse de todas. Pues cuando yo lo vendo, cobro mi dinero, que tampoco es mucho, 30 monedas de plata, 30 denarios, no es ninguna fortuna.
Recordemos el otro día, veíamos el perfume de nardo auténtico, 300 denarios, 10 veces más. Eso sí que ya empezaba a ser dinero, pero 30 denarios, el sueldo de poco más de un mes. No es mucho. Y sin embargo, bueno, puedo traicionar a Jesús porque Jesús se saldrá de esta. Es simplemente aprovecharme, me aprovecho de Jesús, me aprovecho también de los sacerdotes del templo que me pagarán el dinero y después que se arreglen ellos. Y Jesús saldrá de esta, claro que sí, faltaría más. Ahí está toda la maldad, porque en la maldad de nuestro mundo pasa lo mismo. Es tantas veces aquellos que vamos diciendo, bueno, esto no es tan grave, esto no es, bueno, pecado. Llamamos pecado a muchas cosas. El pecado, bueno, es simplemente pues que esto me interesa en este momento porque me va bien. Y, bueno, pecado, vamos haciendo. Y mucha gente de hoy en día también hace sus trapicheos como sean, pero son buena gente, todo es buena gente, todo es gente estupenda y maravillosa. Solo que hay que vigilar por los propios intereses. Esa mentalidad antievangélica total que en nuestra sociedad brilla como nunca, esta mentalidad de Judas. Cada uno a su interés, y el interés de verdad. Y Dios con nosotros, ¿dónde está? Olvídate, Dios siempre lo tenemos con nosotros, no hace falta preocuparse de estas cosas. Lo importante aquí, esta vida, soy yo, así que hago lo que quiero. Y me aprovecho de Dios, me aprovecho de Cristo, me aprovecho de lo que haga falta. Pero lo hago todo con buena intención, todos tenemos derecho a aprovecharnos. Esa mentalidad de Judas, que no es la mentalidad de un ogro, de un diablo de películas, sino que es el mal como se encarna de verdad, con apariencia de bien. Es un apóstol, es el que hace el bien, el que reparte las limosnas, ha de ser buena persona, no puede ser mala persona, mentalidad buenista de nuestra época. Pero en realidad solo piensa en él, no piensa en nadie más. Ni en Jesús, ni en los apóstoles, ni en el bien, ni en Dios mismo, para nada. Solo en Él, aprovecharse Él. Y ese es el gran mal. Ese es el mal que lleva a la traición a Jesús. Y Jesús aprovecha esta traición para dar la vida. Pero vemos una segunda traición, es la de Pedro. Pedro que niega 3 veces de forma rotunda ser discípulo de Cristo. Pero ahí hay una diferencia radical. La diferencia es que no lo hace por malicia, lo hace por miedo, lo hace por debilidad humana, y justo cuando se da cuenta de que lo ha hecho, viene el auténtico arrepentimiento. El arrepentimiento por haber fallado a Jesús. El arrepentimiento de Judas no es un arrepentimiento real. No se arrepiente de haber traicionado a Jesús, sino se arrepiente de que no han salido las cosas como él pensaba. Él pensaba que podía manipular a todos y salirse con las suyas sin consecuencias. Y entonces se da cuenta de que lo ha destrozado todo y de que realmente por su culpa van a matar a Jesús. Eso es no por Jesús, sino por sus planes que no le han salido bien. Ahí está ese arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento falso. No hay amor a Dios, no hay nada. En el de Pedro sí. El de Pedro es darse cuenta que ha fallado a Jesús. No que ha fallado en sus planes, Pedro, sino que ha fallado a Jesús. Y de ahí el arrepentimiento, y Jesús lo hará cabeza visible de la Iglesia. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Pedro, como el Papa, no es como el Papa sucesor de Pedro, cabeza visible de la Iglesia. No lo es por ser el más inteligente, ni por haber hecho cosas enormes, sino es el elegido. Y elegido con todos sus defectos, con todas sus cosas, con todos sus pecados, como el pecado de Pedro, pero que se arrepiente. ¿Qué se le exige a Pedro? Pedro, me amas más que estos. Se le exige que ame a Cristo.
Después tendrá sus debilidades y no se dará cuenta de ciertas cosas y se equivocará muchas veces, y esto aparece en los Hechos de los Apóstoles, los errores y las equivocaciones de Pedro. Pedro, que es infalible en la fe, cuando habla desde la fe, cuando habla ex cátedra, pero que en las cosas de cada día se equivoca y tanto. Y así todo es Pedro. Y puesto por Jesús allí, lo mismo con nuestro Papa, se podrá equivocar en muchas cosas que haga o diga, pero es Pedro, es el sucesor de Pedro. Por eso cuando tanta gente quiere rechazar al Papa, dices, cuidado, cuidado con rechazar al Papa. No seamos otros Judas que rechacen a Cristo sin darse cuenta solo por sus propios intereses. Que a veces nos puede sorprender alguna cosa que diga o haga, de acuerdo, pero en el fondo ahí está el sucesor de Pedro y el que nos ha de llevar por el buen camino, aun con todos sus errores, como Pedro y sus equivocaciones. Por eso hemos de ser fieles a la Iglesia de Cristo y a Cristo que está de cabeza real en la Iglesia. Por eso sabemos que hemos de estar con Pedro. No quiere decir, y esto pasa lo mismo con los curas, aunque los curas no estamos al nivel de Pedro, hemos de estar con los sacerdotes, claro que sí. ¿Quiere decir eso que todo lo que los sacerdotes hacen y digan esté bien? No. Nos equivocamos, fallamos, somos humanos, no somos dioses, ni mucho menos. El único que nunca falla es Cristo. La única que es Inmaculada Concepción es la Virgen. Todos los demás estamos en este camino de lucha para intentar llegar al Señor, para vivir como hijos de Dios, para luchando contra el pecado, contra el mal, contra el demonio, para un día entrar en el reino de Dios. Jesucristo el Señor ha sido glorificado por el Padre con la resurrección de la muerte. Confiados en su mediación, oremos. Por la Iglesia que acompaña a Cristo en el camino de la pasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que deciden impunemente la muerte de tantos inocentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dan su vida por Cristo al servicio de los pobres y enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de las guerras y por sus víctimas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor Dios nuestro, participar de los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo, mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su Pascua. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia tuya, a la que haces partícipe de tus dones santos, y concédele llegar a poseerlos plenamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Dolores Aguilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No penséis en nadie más que en Él. No penséis en nadie más que en Él. No penséis en nadie más. No penséis en nadie más. No penséis en nadie más que en Él. Porque solo Él os puede sostener. Porque solo Él os puede sostener. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él y nadie más. Porque solo Él os puede sostener.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Algo me mueve hacia ti. Yo no sé lo que quieres de mí. Solo sé que tú me amas, sé que te quiero seguir, mas no sé el camino, ven a mí. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómala, mi Dios. Quiero seguirte por el mundo y en mi alma llevo la huella de tu amor. Toma mis manos, Jesús mío, toma mi vida, tómala, mi Dios. Quiero seguirte por el mundo y en mi alma llevo la huella de tu amor. Oremos. Saciados con el don de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal, nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh Jesús, llévame